La noche había caído sobre la ciudad con una fuerza casi tangible, como si el destino mismo se hubiera puesto de manifiesto en cada rincón iluminado por faroles y sombras danzantes. En el corazón de este escenario urbano se erguía el majestuoso restaurante La Belle Époque, un templo de la alta gastronomía que en esa hora tardía se convertía en un hervidero de emociones y secretos. Al entrar, el visitante era recibido por una sinfonía de sonidos y aromas que despertaban los sentidos. El crepitar de leña en la cocina, el suave tintinear de copas de cristal y un murmullo sutil pero constante de voces que parecían entrelazarse en una coreografía perfectamente ensayada. El ambiente estaba impregnado de una calidez que se podía casi palpar, una mezcla de luces doradas y sombras profundas que resaltaban la elegancia del lugar, a la vez que insinuaban misterios por descubrir. Cada detalle, desde las finas cortinas, de terciopelo hasta los candelabros de cristal colgando del techo, contribuía a la atmósfera de un mundo aparte, donde el tiempo parecía detenerse y cada segundo estaba cargado de promesas y advertencias. En el centro de esta trama sensorial, la cocina se erguía como el corazón palpitante del restaurante. Allí, el sonido preciso y casi musical de cuchillos cortando ingredientes se mezclaba con el susurro del vapor y el chisporroteo del aceite caliente. La atmósfera era intensa, vibrante y llena de vida, como si cada utensilio y cada superficie contuviera en sí la energía de incontables historias. El chef principal, Lorenzo Duarte, era una figura imponente y enigmática. Vestido impecablemente, con su chaqueta blanca, Lorenzo se movía con la seguridad de quien conoce cada secreto de su oficio. Sus manos, firmes y precisas, trabajaban con una mezcla de elegancia y pasión, mientras su mirada penetrante examinaba cada detalle de su creación culinaria. Su rostro, marcado por la experiencia y la determinación, se iluminaba de vez en cuando por una sonrisa sardónica que dejaba entrever un carácter orgulloso y casi desafiante. Pero detrás de esa fachada altiva se escondía una inquietud inconfesable, una lucha interna que lo impulsaba a ser perfecto a cualquier costo. Mientras Lorenzo se entregaba a su labor, en un rincón discreto de la cocina, se movía una figura que, a simple vista, parecía un elemento más del mobiliario. Camila Solano, la nueva empleada de limpieza, se deslizaba con silenciosa elegancia entre mesas y utensilios, casi como si formara parte del ambiente mismo. Sus movimientos eran suaves y medidos, revelando una precisión casi obsesiva. El aroma, a jabón neutro y al frescor de la pulcritud, se entremezclaba con el olor penetrante de la cocina, creando una dualidad que intrigaba a quien la observaba. Camila no era como las demás. Su mirada intensa y observadora iba más allá de la simple tarea de limpiar. En cada acción se percibía un estudio silencioso del entorno, una especie de análisis que dejaba entrever conocimientos y pasiones ocultas. Su piel, de un tono oliva sutil, contrastaba con el uniforme sencillo que llevaba, y sus ojos profundos y oscuros parecían contar historias de superación y de sueños largamente postergados. Había en ella una aura de misterio, como si guardara secretos capaces de transformar la realidad de aquellos que se atrevieran a indagar en su interior. La escena se desarrollaba en un crescendo de detalles sensoriales: el tacto suave de las toallas de lino contra la piel, el frío metálico de los utensilios que relucían bajo la luz y la sensación casi embriagadora de estar inmerso en un ambiente donde cada sonido, cada aroma, tenía su propia narrativa. Las paredes, decoradas con cuadros de épocas pasadas, parecían susurrar confidencias a quienes prestaban atención, mientras la suave vibración de la música clásica se entrelazaba con el bullicio controlado de la cocina. Desde el primer instante, un elemento en particular atrajo la atención de Lorenzo: el repentino y enigmático destello de una luz parpadeante que se reflejaba en la superficie pulida de una encimera. Ese instante, breve pero impactante, sirvió como presagio de que aquella noche no sería una simple rutina. Algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. El eco de ese destello, acompañado de un leve zumbido en el fondo, dejó a Lorenzo perplejo
Por un momento, haciendo que sus instintos se agudizaran y su mente se enfocara en cada detalle, como si supiera que algo en la atmósfera se estaba gestando. El ambiente se cargaba de una tensión sutil, casi imperceptible para los que estaban inmersos en sus labores cotidianas, pero innegable para quienes poseían una sensibilidad especial para captar lo oculto. La fragancia de los ingredientes frescos, desde las hierbas aromáticas hasta la tierra húmeda de las verduras recién cortadas, se entrelazaba con la esencia inconfundible del tiempo y la historia, creando una sensación de atemporalidad que invitaba a la reflexión y al asombro. Lorenzo, con su mente llena de pensamientos y una pizca de recelo, no pudo evitar lanzar una mirada furtiva hacia Camila, cuya figura parecía casi etérea en medio del ajetreo. ¿Quién era realmente aquella mujer que, sin decir una palabra, dominaba la escena con su silenciosa presencia? En su interior se gestaba una pregunta que se convertiría en el primer indicio de un misterio mayor. ¿Sería ella una simple empleada o algo mucho más significativo se escondía tras su mirada serena? El chef, acostumbrado a la perfección y al control absoluto de su reino culinario, comenzó a notar pequeñas incongruencias en la manera en que Camila se movía y observaba. No había prisa en sus movimientos. Cada gesto parecía meditado, como si cada acción formara parte de un plan mayor. Sus manos, delicadas pero seguras, acariciaban las superficies con un cuidado casi ritual, revelando un tacto que iba más allá del mero acto de limpiar. En ese instante, Lorenzo sintió que había algo en ella que desafiaba la lógica de su mundo, una sabiduría oculta, un conocimiento que no podía ser explicado simplemente por su papel de empleada. Los ruidos cotidianos de la cocina, como el golpeteo rítmico de los utensilios y el murmullo incesante de órdenes y respuestas, se transformaban en una banda sonora envolvente, donde cada nota tenía el poder de desencadenar emociones profundas. El calor del horno se palpaba en la piel, y la brisa ocasional que entraba por una ventana entreabierta traía consigo un frescor inesperado, recordándole a Lorenzo que, incluso en medio de la intensidad, había momentos de calma y belleza. Noche avanzaba y cada segundo se llenaba de pequeños detalles que, juntos, tejían la trama de una historia que prometía ser mucho más que una simple noche de trabajo. La cocina, ese escenario lleno de contrastes y emociones encontradas, se convertía en un microcosmos donde la arrogancia y la humildad, el talento y el misterio se entrelazaban en un baile de luces y sombras. El aroma embriagador del ajo asado se mezclaba con la dulzura de los tomates frescos, mientras el sonido agudo de una campana anunciaba la llegada de un nuevo pedido. En ese preciso instante, la mente de Lorenzo se llenó de recuerdos y sueños olvidados, de aquellas noches en las que la pasión por la cocina lo había impulsado a crear obras maestras y de la incesante búsqueda de la perfección. Pero también surgían en él dudas y miedos. ¿Sería posible que en su afán por destacar hubiera pasado por alto la verdadera esencia de lo que significa crear arte a través de la comida? Mientras tanto, Camila seguía su labor con la misma calma enigmática de siempre. Cada movimiento suyo parecía medir el tiempo y el espacio, dejando una estela de preguntas sin respuesta en el aire. Su presencia, sutil pero contundente, sugería que detrás de su aparente sencillez se ocultaba una historia de logros, frustraciones y sueños largamente aplazados. ¿Acaso ella había vivido en mundos tan distintos como los que ahora se enfrentaban en aquella cocina? La tensión alcanzó un punto culminante cuando, de repente, un leve pero perceptible temblor sacudió la estructura del edificio. No era un terremoto, sino algo más sutil, un presagio que hizo que tanto Lorenzo como Camila se detuvieran por un breve instante para escuchar el eco del insólito fenómeno. El zumbido se convirtió en un murmullo inquietante y la luz de la cocina pareció vacilar, proyectando sombras alargadas y desconcertantes sobre las paredes. Fue en ese preciso momento cuando Lorenzo percibió con una mezcla de asombro y aprensión que aquella noche no sería como las demás. Algo se estaba gestando, algo que pondría a prueba sus convicciones y lo obligaría a replantear su forma de ver la vida y la cocina. El chef,
con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, volvió su mirada hacia Camila. Sus ojos se encontraron en un instante suspendido en el tiempo, y en ese breve intercambio, sin necesidad de palabras, se dejó entrever una chispa de reconocimiento, de complicidad y, sobre todo, de misterio. Lorenzo se preguntó qué secretos guardaría esa mujer, cuáles serían sus verdaderas intenciones y si en realidad ella podría ser la llave para desvelar un enigma que había estado latente desde hacía mucho tiempo. Con el zumbido aún resonando en sus oídos y el eco de la incertidumbre en el ambiente, la noche se impregnaba de una tensión casi palpable. Cada sonido, cada aroma y cada destello se convertían en señales de un destino que se aproximaba inexorablemente, dejando a todos los presentes con la sensación de que el curso de aquella velada estaba a punto de cambiar de manera irreversible. En ese instante, mientras la cocina seguía su ritmo frenético y el destino aguardaba, una pregunta comenzó a formarse en el silencio compartido entre Lorenzo y Camila. ¿Qué sorpresas y desafíos les depararía el transcurso de aquella noche? Una pregunta que, sin respuesta, se quedaría flotando en el aire, prometiendo revelar sus secretos solo cuando todo estuviera en su punto culminante. Con esta enigmática sensación de que algo extraordinario estaba por suceder, el escenario estaba preparado para desatar una serie de acontecimientos que transformarían no solo a aquellos que habitaban el restaurante, sino también la esencia misma de la gastronomía. Y así, mientras la noche avanzaba implacable, la Belle Époque se convertía en el teatro de una historia que, con cada latido, se adentraba más en el misterio y la pasión, dejando al espectador con la imperiosa necesidad de descubrir qué secretos se esconden tras cada plato y cada mirada intercambiada. La tensión que se había gestado en la cocina durante aquella noche se transformó de manera abrupta en un torbellino de emociones y acciones inesperadas. Mientras las sombras danzaban en las paredes del restaurante La Belle Époque, Lorenzo Duarte, aún con el eco del misterioso destello que había alterado la atmósfera, decidió que era el momento de probar los límites de su autoridad. El ambiente, cargado de aromas intensos de ingredientes frescos y el zumbido sutil del electrodoméstico, se transformaba en el escenario perfecto para un experimento arriesgado que cambiaría el curso de la velada. En un rincón de la cocina, donde el metal relucía bajo las luces y las texturas de la harina y el aceite se mezclaban en una sinfonía táctil, Lorenzo se acercó a Camila. Con una sonrisa que rayaba en lo irrisorio, tomó un plato cuidadosamente montado, fruto de su perfeccionismo y arrogancia, y se lo presentó con un tono que pretendía ser una broma inofensiva. «Aquí tienes, un regalo del chef para ti», dijo, dejando escapar una risa que resonó entre los murmullos de órdenes y el clamor de utensilios. La voz de Lorenzo se entrelazaba con el crepitar del fuego y el tintinear de las copas, creando una atmósfera casi cinematográfica en la que cada sonido parecía enfatizar el dramatismo del momento. Camila, que había estado absorta en la meticulosa limpieza y organización de la cocina, se detuvo por un instante. Sus ojos, siempre tan expresivos y profundos, recorrieron el plato con una mezcla de desconcierto y una calma enigmática. La luz que se filtraba a través de las persianas resaltaba la delicadeza de sus rasgos y la firmeza de su mirada, la cual parecía desafiar cualquier intento de humillación. Sin apresurarse, se acercó al improvisado banquete, sintiendo el frío del mármol y el calor residual del plato que Lorenzo le había entregado. Al primer contacto, se percibió en sus dedos la textura contrastante entre la suavidad de la salsa y la rigidez de la base crujiente, mientras el aroma de hierbas y especias se mezclaba con el leve rastro de humo proveniente del horno. El silencio que siguió a ese primer bocado fue tan intenso que se pudo escuchar el latido acelerado de los corazones presentes. Los cocineros, que hasta entonces habían compartido risas y comentarios sarcásticos, se quedaron perplejos ante la reacción inesperada de Camila. Ella, con una compostura que desafiaba cualquier expectativa, levantó la mirada y en un susurro casi imperceptible dijo: «Interesante, pero falta equilibrio».
Esa simple frase, cargada de una crítica velada y de una inteligencia que desbordaba sutileza, hizo eco en la mente de Lorenzo. La arrogancia que tanto lo había definido se encontró por primera vez cara a cara con una resistencia que no podía ignorar. El ambiente se volvió denso. Cada sonido adquirió una resonancia distinta. El chisporroteo de los ingredientes en 1180, la sartén, el arrastrar de los pies en el suelo de la cocina, e incluso el murmullo de las conversaciones se transformaron en un eco lejano, casi irrelevante, frente a la magnitud del momento. Lorenzo sintió que el poder que siempre había ejercido con seguridad comenzaba a tambalearse. Cada detalle sensorial, desde el olor acre del aceite calentado hasta el tacto resbaladizo de las superficies de trabajo, parecía conspirar para amplificar la tensión. Con el primer acto de desafío marcado, la cocina se transformó en un campo de batalla silencioso. Los murmullos de los demás empleados se convirtieron en un coro inquieto. Algunos intercambiaban miradas cómplices, mientras otros, con el ceño fruncido, se preguntaban qué tan lejos estaba dispuesto a llegar su jefe. El rostro de Lorenzo pasó por una gama de emociones. Primero una pizca de incredulidad, luego un destello de irritación y finalmente una determinación férrea de demostrar que su autoridad era incuestionable. En medio de este ambiente cargado, la figura de Camila parecía moverse con una ligereza sobrenatural. Cada paso que daba resonaba con la cadencia de alguien que conocía el verdadero valor de cada experiencia vivida. La suavidad de sus gestos contrastaba con la aspereza de las palabras de Lorenzo. Mientras ella continuaba degustando el plato, con la lentitud de quien busca desentrañar cada matiz, sus sentidos captaban cada detalle: la efervescencia de la salsa en su paladar, el crujido sutil que rompía el silencio, y la forma en que el sabor se desplegaba como una sinfonía cuidadosamente orquestada. La tensión en el ambiente alcanzó un punto álgido cuando, de repente, un comentario inoportuno de uno de los cocineros rompió el frágil equilibrio. ¿Acaso nunca has probado algo tan exótico, Camila?, preguntó con una voz que pretendía ser burlona, pero que llevaba consigo un dejo de incertidumbre. Esa pregunta, lanzada sin la intención de ser constructiva, generó una cascada de miradas que se dirigieron tanto a Camila como a Lorenzo. En ese instante, la atmósfera se volvió aún más espesa, como si el aire se hubiera tornado invisible y casi palpable, cargado de expectativas y secretos. Lorenzo, incapaz de contener su enfado, replicó con una voz que oscilaba entre la ira y la frustración: «No te atrevas a cuestionar mi creación». Su tono, elevado y cortante, hizo eco en cada rincón de la cocina. Sin embargo, la respuesta de Camila fue aún más reveladora. Con una voz suave pero cargada de una autoridad que no se dejaba imponer, ella replicó: «Cada plato tiene su historia, y en el tuyo hay un detalle que grita por ser corregido». Esa declaración, simple pero cargada de implicaciones, dejó a todos los presentes en un silencio atónito. Era como si cada palabra hubiese sido elegida con precisión quirúrgica para desarmar la arrogancia de Lorenzo. El choque de voluntades se sintió en cada fibra de la cocina. Mientras algunos empleados intercambiaban miradas llenas de asombro y otros permanecían en un mutismo expectante, el entorno mismo parecía transformarse. La luz del fluorescente se volvió casi dramática, resaltando cada gota de sudor en la frente de Lorenzo y el destello de determinación en los ojos de Camila. Los utensilios, dispuestos meticulosamente en las encimeras, adquirieron un brillo que recordaba a las espadas de un duelo inminente, y el aroma persistente de los ingredientes se mezclaba con la fragancia tenue de la tensión humana. En ese instante, un nuevo elemento irrumpió en la escena: el ruido inconfundible de un timbre que anunciaba el fin de un turno o el comienzo de un nuevo desafío. Este sonido, en apariencia banal, se convirtió en el símbolo de un cambio abrupto en el ambiente. El eco del timbre se extendió por el pasillo, llevando consigo una sensación de inminente transformación, como si la misma estructura del restaurante estuviese a punto de ceder ante la presión de los acontecimientos. La vibración del metal y el retumbar sordo resonaron en los corazones de los presentes, aumentando la urgencia del momento. Lorenzo,
sintiendo que la situación escapaba a su control. Dio un paso atrás y se obligó a recobrar la compostura. Su rostro, que había pasado de la confianza absoluta a la incertidumbre en cuestión de segundos, se endureció nuevamente en una mueca de desafío. Si crees que puedes corregir mis creaciones con comentarios baratos, entonces demuéstramelo, retó, dejando en el aire una invitación que parecía un reto directo a la autoridad establecida. La voz de Lorenzo se mezcló con el sonido ambiente, intensificando el drama de la escena. Camila, que hasta ese momento había mantenido una serenidad casi mística, sintió en su interior un torrente de emociones. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto medido, era el reflejo de una experiencia vivida y de una pasión latente por el arte culinario que nadie habría imaginado en una simple empleada. Su respuesta, cargada de una convicción silenciosa, dejó en claro que ella no era una espectadora pasiva, sino la encarnación de una crítica que buscaba perfección en cada detalle. No se trata de corregir, sino de transformar. Y cada transformación nace de reconocer las pequeñas fallas que, al sumarse, desvían la esencia misma de la creación, afirmó con voz serena pero contundente, dejando una estela de reflexión en cada palabra. Mientras el enfrentamiento verbal se extendía, la cocina se convirtió en un campo donde los sentidos se agudizaban y las emociones se entrelazaban en un baile peligroso. El crepitar del fuego, el constante sonido de los cuchillos en la tabla y el eco de las voces resonaban como una partitura de una ópera trágica. La tensión acumulada hacía que cada latido del corazón pareciera amplificado y la respiración de los involucrados se volviera casi audible en medio del fragor del momento. En ese preciso instante, el rostro de Lorenzo mostró una mezcla de desdén y admiración inadvertida. Por un breve lapso, reconoció en Camila la fuerza de una mente que no se dejaba intimidar, la claridad de una visión que desafiaba la superficialidad y la arrogancia. Sin embargo, su orgullo no le permitió ceder fácilmente ante aquella crítica velada. La respuesta de Camila, en lugar de humillarlo por completo, encendió en él la llama de un desafío interno, uno que lo empujaba a retomar el control de su imperio culinario a través de la perfección de sus creaciones. La atmósfera en la cocina, impregnada de aromas, texturas y sonidos que se fusionaban en un único y poderoso relato, dejó claro que esa noche marcaría un antes y un después. Cada ingrediente, cada plato, se había convertido en un protagonista de una historia de confrontación y redención. Y en medio de este escenario cargado de simbolismo, la confrontación entre Lorenzo y Camila no era simplemente un enfrentamiento de personalidades, sino la manifestación de un conflicto mayor, donde el arte y la crítica se entrelazaban en una danza de transformación. El ambiente se volvió tan denso que parecía que el mismo aire se había condensado en partículas de emoción, flotando en el espacio entre cada palabra y cada gesto. La música de fondo, que hasta entonces había sido un susurro lejano, se intensificó en matices, como si los acordes musicales quisieran acompañar y acentuar el clímax de aquel enfrentamiento. La sensación táctil del frío metal de los utensilios y la calidez de las encimeras se contraponían en una sinfonía sensorial que mantenía a todos los presentes al borde de la expectativa. Finalmente, con un último intercambio de miradas y un silencio que lo decía todo, el conflicto quedó sellado en aquel instante, cargado de intensidad. La actitud desafiante de Camila, la respuesta precisa y certera, había abierto una brecha en la autoridad inamovible de Lorenzo. La batalla de voluntades, aún sin palabras definitivas, dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Qué pasará cuando la tensión acumulada alcance su punto máximo? ¿Será este el inicio de una transformación definitiva en el corazón del restaurante o simplemente la chispa que encenderá una serie de eventos que ningún cocinero podría haber previsto? La cocina, ese microcosmos de emociones y secretos, guardaba aún el murmullo de lo que estaba por venir, mientras la noche continuaba su avance inexorable. Cada detalle, desde el sudor que perlaba la frente de los cocineros hasta la firmeza de la voz de Camila,
se sumaba a la construcción de un clímax que, sin revelar su verdadera magnitud, prometía alterar el curso de la noche y el destino de todos los que se encontraban allí. La tensión que había brotado en la cocina aquella noche se intensificó de manera sutil pero implacable. Tras el intercambio punzante entre Lorenzo y Camila, el ambiente se tornó denso, impregnado de una mezcla de desafíos silenciosos y sospechas veladas que se difundían en cada rincón. El sonido persistente de los utensilios golpeando las superficies, el crepitar constante del fuego en las ollas y el susurro casi imperceptible de conversaciones entre el personal creaban una sinfonía que parecía anunciar que la velada estaba a punto de dar un giro inesperado. Lorenzo, aún embargado por la irritación de haber sido cuestionado, se refugió en la soledad de su estación de trabajo, donde cada corte de cuchillo y cada movimiento se volvieron casi rituales. La textura fría del acero en sus manos contrastaba con el calor abrasador del horno, y cada vibración del fogón parecía resonar en su interior como una llamada al reencuentro con su antiguo yo, ese chef inquebrantable y orgulloso de su arte. Sin embargo, algo había cambiado en él. La certeza de que su autoridad estaba siendo desafiada no solo por una empleada cualquiera, sino por una presencia que parecía encerrar secretos y habilidades insospechadas. Mientras Lorenzo se sumía en pensamientos contradictorios, Camila continuaba con su rutina, pero ya nada era igual. Con cada paso, cada leve roce de sus manos contra las superficies, se percibía una cadencia casi mística. Su mirada recorría la cocina con una atención minuciosa, capturando detalles que otros apenas lograban notar. El leve temblor de una hoja de la guarnición, el delicado aroma a limón recién exprimido que se mezclaba con el aceite y la fragancia terrosa de los vegetales. Aquella atención obsesiva no era fruto del azar. Era el reflejo de una mente que había vivido múltiples historias y que se había forjado en el crisol de la experiencia y el aprendizaje silencioso. En una esquina, uno de los sous-chefs murmuró, algo entre dientes, comentando que había escuchado rumores sobre el pasado de Camila, insinuaciones vagas que sugerían que su conocimiento iba mucho más allá de una simple empleada de limpieza. La curiosidad se propagó de manera casi imperceptible entre el personal, y las miradas furtivas se dirigieron hacia ella, mezclando asombro con una pizca de envidia. La atmósfera se llenó de un silencio expectante, en el que cada persona parecía estar a la espera de una revelación que rompiera el tenue equilibrio que se había instaurado. Mientras tanto, Lorenzo decidió retomar el control de la situación. Con una determinación que apenas podía disimular su nerviosismo, se lanzó a preparar un nuevo plato, una creación que esperaba fuera tan impecable que silenciaría las críticas de Camila de una vez por todas. Con movimientos enérgicos y precisos, fue seleccionando los ingredientes: un puñado de hojas frescas, tomates de un rojo vibrante y un toque sutil de especias que prometían explotar en una sinfonía de sabores. El sonido de los ingredientes al ser picados se convirtió en un ritmo acelerado, casi como el latido de un corazón en plena carrera. Cada corte era acompañado por el eco de sus pensamientos, una mezcla de frustración, orgullo y el miedo latente a ser superado en su propio terreno. A medida que Lorenzo avanzaba en la preparación, el ambiente en la cocina se volvió aún más eléctrico. Los murmullos se transformaron en comentarios apenas audibles, y las miradas que antes eran cómplices se tornaron en interrogantes silenciosos. La tensión se palpaba en el aire, densa y casi tangible, mientras el chef intentaba canalizar sus emociones en la creación de su obra maestra culinaria. La textura del pan que tostaba, el chisporroteo del aceite en la sartén y la fragancia del ajo dorándose en el fondo se entrelazaban con el aroma persistente de la crítica que había dejado Camila. Cada detalle sensorial se convertía en un recordatorio de que el éxito no se medía únicamente por la perfección técnica, sino también por la capacidad de conectar, incluso en medio del conflicto, con la esencia misma de la cocina. Por su parte, Camila se movía entre las sombras de la cocina con una tranquilidad casi sobrenatural, dejando tras de sí una estela de preguntas y susurros. Con cada gesto,
parecía desentrañar el misterio de los sabores y las texturas, analizando cada plato como si fuera un enigma por resolver. Sus manos, delicadas y seguras, rozaban la superficie de una tabla de cortar y, al hacerlo, dejaban una sensación de frescura y claridad que contrastaba con el ambiente cargado de tensión. La luz suave que se filtraba por las ventanas dibujaba contornos sutiles en su rostro, revelando destellos de una sabiduría adquirida a través de años de observación silenciosa y de experiencias que habían dejado cicatrices tan profundas como hermosas. En un momento en que el bullicio parecía alcanzar su clímax, un pequeño incidente alteró momentáneamente el flujo de la noche. Uno de los cocineros, en un descuido, derramó una pizca de salsa sobre el suelo, creando un charco que relucía bajo las luces del techo. El sonido del líquido expandiéndose se mezcló con un silencio incómodo, y por unos segundos todos los ojos se centraron en ese detalle insignificante que, sin embargo, parecía simbolizar la fragilidad del orden establecido. Lorenzo se apresuró a ordenar la limpieza del derrame, pero en su interior, ese simple hecho se convirtió en una metáfora de la inestabilidad que amenazaba con desbordar su imperio culinario. La cocina, que hasta entonces había sido un escenario de precisión y control, se transformó en el reflejo de una mente en lucha. Cada sonido, cada aroma, parecía amplificar la sensación de que algo crucial estaba por suceder. El ritmo frenético de los cuchillos y el golpeteo de las espátulas se mezclaban con el murmullo de las conversaciones que parecían susurrar secretos inconfesables. En ese vaivén de emociones, las palabras de Camila, pronunciadas en un tono tan suave como firme, resonaban en la mente de cada testigo. Cada plato es una historia, y cada error es un paso hacia la perfección, había dicho, dejando una huella que se negaba a ser borrada por la arrogancia de Lorenzo. A medida que la noche avanzaba, la cocina se transformaba en un microcosmos de desafíos internos y externos. Lorenzo, consciente de que cada movimiento estaba siendo evaluado no solo por los demás, sino también por él mismo, comenzó a cuestionar las bases de su propia autoridad. La textura de los ingredientes que tocaba, el vibrante color de las salsas y el crujido de los vegetales, al ser cortados, se convirtieron en símbolos de una dualidad que se manifestaba en su interior. La lucha entre el orgullo intransigente y la necesidad imperiosa de evolución. Esa batalla interna se reflejaba en cada plato, en cada detalle minucioso que él mismo trataba de controlar, y en la forma en que cada sensación se entrelazaba para crear una experiencia única y profundamente personal. Camila, por su parte, no solo observaba y escuchaba, ella absorbía cada matiz de la escena, analizando y dejando que el ambiente la envolviera en una especie de trance casi meditativo. Sus pasos, firmes y delicados al mismo tiempo, parecían seguir un compás invisible que solo ella podía percibir. La suave brisa que se colaba por una rendija de la puerta, el aroma que traía consigo la humedad de la noche y el murmullo distante de la ciudad, todo se fusionaba en una experiencia sensorial que le permitía estar en sintonía con el latido del restaurante. En esos instantes, Camila parecía ser la única capaz de descifrar el mensaje oculto tras cada error y cada acierto, una capacidad que le confería un aura de misterio inigualable. El conflicto no se limitaba únicamente a una disputa de palabras o de técnicas culinarias. Se había convertido en una batalla de visiones, de filosofías contrapuestas sobre lo que significaba crear arte en un ambiente tan hostil y al mismo tiempo tan apasionado. Lorenzo representaba el poder del dominio técnico y la fuerza de una experiencia acumulada que se manifestaba en cada plato elaborado. Camila, con su mirada serena y su crítica silenciosa, encarnaba la sensibilidad y la intuición necesarias para trascender la mera ejecución y adentrarse en el verdadero alma de la cocina. Cada gesto, cada movimiento, era una declaración en sí mismo, una forma de decir que la perfección no se alcanza sin reconocer y aprender de los errores, sin abrazar la belleza de lo imperfecto. A lo largo de esos minutos interminables, la tensión se volvió palpable.
casi como una sustancia física que se deslizaba entre los cuerpos y se asentaba en el ambiente. La combinación de luces, sombras y texturas se convirtió en el telón de fondo de una batalla interna y externa, donde cada participante estaba inmerso en una lucha que iba más allá de la simple preparación de un plato. La sensación táctil del frío del mármol, la fragancia embriagadora de las especias y el incesante tic-tac de un reloj imaginario creaban una atmósfera en la que cada segundo parecía extenderse en una eternidad cargada de significado. En ese instante, mientras las miradas se cruzaban y las emociones alcanzaban su punto de ebullición, se dejó entrever que el destino de la noche no se decidiría en una confrontación aislada. El enfrentamiento entre Lorenzo y Camila era solo la superficie de una historia mucho más profunda, una narrativa en la que cada detalle, cada sabor y cada sombra jugaban su propio papel en la construcción de un clímax inminente. La cocina, convertida en un escenario casi teatral, guardaba en sus rincones secretos y promesas de un futuro que aún estaba por escribirse. Cada movimiento de las manos, cada respiro, se entrelazaba en una danza en la que lo cotidiano se volvía extraordinario y lo aparentemente insignificante se transformaba en la clave para descifrar el misterio que se escondía tras la perfección aparente. Con la mirada fija en el horizonte incierto de la noche, tanto Lorenzo como Camila se preparaban, sin palabras que lo dijeran, para la siguiente etapa de un camino lleno de desafíos y descubrimientos. La atmósfera estaba cargada de la promesa de que cada error, cada acierto y cada pequeño detalle contaría en la elaboración de una obra que trascendería el mero acto de cocinar, transformándose en una experiencia que dejaría una marca indeleble en el alma de quienes la vivieran. El ambiente en el restaurante, ya cargado de tensiones y murmullos en la cocina, dio un vuelco inesperado cuando una noticia inusitada se filtró entre sus paredes. La atmósfera, que hasta ese instante había oscilado entre el murmullo constante de utensilios y el zumbido de órdenes, se llenó de un silencio expectante, casi eléctrico. Un rumor, casi imperceptible al principio, empezó a recorrer los pasillos y a colarse por debajo de las puertas. Un crítico gastronómico de renombre, cuya identidad se mantenía en el más absoluto anonimato, se encontraba en el salón evaluando cada detalle del restaurante con la mirada fría y calculadora de quien sabe lo que busca. Esa revelación surgió de manera tan sutil como impactante. Un camarero con voz temblorosa había mencionado entre susurros que había visto a una figura encapuchada desplazarse silenciosamente entre las mesas del comedor. La noticia se propagó como fuego, y en cuestión de instantes, la conciencia colectiva del personal se inundó de una mezcla de temor y expectación. Lorenzo, que había estado inmerso en sus preparativos y luchas internas, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La idea de que alguien tan influyente estuviera observando cada movimiento suyo, cada plato que saliera de su cocina, lo golpeó con la fuerza de un vendaval. La percepción de la situación se volvió casi tangible. El crepitar del fuego en las hornillas, el incesante tic-tac de los relojes y el murmullo sutil de conversaciones improvisadas, todo parecía adquirir una nueva dimensión, como si cada sonido y cada olor estuvieran cargados de una urgencia inusitada. El brillo de las luces, que antes era cálido y acogedor, se tornó más frío y distante, reflejando en cada superficie metálica la sombra de un destino que parecía pendular en el aire. En medio de este caos silencioso, Camila se transformó en el epicentro de la controversia. Ya no era solamente la enigmática empleada que deslizaba sus movimientos con una calma casi mística, sino que se había convertido en el enigma vivo de la velada. Los murmullos sobre su verdadera identidad se intensificaron y en cada mirada furtiva se percibía el deseo de descubrir el secreto que ocultaba. Algunos decían que su conocimiento iba más allá de lo que podía enseñar una mera experiencia doméstica, y otros insinuaban que sus orígenes estaban marcados por una historia personal de ascenso y caída en el mundo culinario. Lorenzo, con
El rostro endurecido y el alma encendida por el pánico de ser expuesto, se vio obligado a actuar. No podía permitir que la reputación de su restaurante quedara comprometida por una crítica tan temida. La presión de la situación le pesaba en cada músculo, y mientras sus manos temblaban ligeramente al amasar una nueva preparación, cada corte de cuchillo parecía marcar no solo la precisión técnica, sino también la urgencia de defender su honor. Con una voz que buscaba ocultar su inquietud, ordenó a su equipo que se preparara para lo peor, para que cada plato fuera una obra maestra digna de ser juzgada por la mirada implacable del crítico anónimo. La cocina, que hasta ese momento había sido el escenario de batallas internas y desafíos silenciosos, se transformó en un campo de concentración de emociones intensas. El aroma penetrante de las especias se mezclaba con el sudor de la tensión y el inconfundible olor a incertidumbre. Cada ingrediente, cada textura, parecía llevar la impronta de un destino inminente. El éxito o la ruina se entrelazaban en la misma danza caótica de sabores y sonidos. En medio de ese fervor, Camila tomó una postura que sorprendió a todos. Dejó de moverse en la penumbra para situarse en el centro del salón, como si supiera que su papel en esa noche era crucial y que el destino de todos dependía de su presencia. Con una calma que contrastaba con la tensión que la rodeaba, se sentó en una mesa apartada, sus ojos fijos en el horizonte, pero observando cada detalle con la precisión de quien ha vivido múltiples vidas en silencio. Aquella acción tan sutil y a la vez tan cargada de significado fue como el preludio de una tormenta inminente, una señal de que lo que estaba por suceder superaría cualquier expectativa previa. El eco del timbre de entrada resonó nuevamente, marcando el paso inexorable del tiempo. Los empleados, que hasta ese momento habían intercambiado miradas de complicidad y preocupación, se sumieron en una especie de silencio reverente. Lorenzo se lanzó a revisar cada rincón de la cocina, buscando cualquier indicio de fallo en su minuciosa preparación. La presión crecía a medida que los segundos se estiraban y cada chisporroteo del aceite en la sartén parecía ser el preludio de un destino sellado. Su mente, embargada por un torbellino de emociones, se debatía entre el orgullo y el miedo, entre el deseo de sobresalir y la angustia de fallar en el momento más crucial. La luz en el salón se volvió aún más tenue y las sombras se alargaron, como si quisieran ocultar los secretos que se escondían detrás de cada mirada. La figura encapuchada que se rumoraba entre los comensales se hizo sentir, aunque nadie había logrado verla con claridad. Ese misterio, envuelto en un aura de intriga y peligro, se convirtió en el centro de atención. La crítica, en su forma más enigmática, estaba a punto de dejar su veredicto. La presión era casi insoportable. Cada latido del corazón parecía un trueno en medio del silencio, y el aroma de cada platillo se mezclaba con la fragancia casi metálica del destino. Mientras tanto, en la cocina, la tensión alcanzó un clímax sutil. Lorenzo, sintiendo que cada fibra de su ser estaba en juego, reunió a su equipo y les habló con una voz cargada de determinación. Esta noche, no solo cocinamos por nosotros, sino por todo lo que representa nuestro arte. Cada error se convierte en una oportunidad, y cada plato es la prueba de que somos capaces de transformar la adversidad en grandeza. Sus palabras, pronunciadas con una intensidad que hacía vibrar el aire, reverberaron en cada rincón, despertando en sus oyentes una mezcla de temor y esperanza. Era como si el chef estuviese invocando a una fuerza superior, una energía que trascendía la mera técnica y que apelaba a la pasión de cada individuo. La respuesta de Camila, aunque silenciosa en ese momento, se manifestó en cada gesto sutil. Su mirada no vaciló, su postura era firme y cada respiración era medida y profunda. Ella sabía mejor que nadie que esa noche marcaría el inicio de una transformación irrevocable. No era solo la reputación de un restaurante la que estaba en juego, sino la esencia misma de lo que significaba crear algo extraordinario en medio de la adversidad. Con la firmeza de quien ha atravesado tormentas sin perder la fe,
Camila se preparó para ser el puente entre el arte y la crítica, la voz que revelaría la verdad oculta tras la fachada de arrogancia. En un instante que pareció detener el tiempo, el murmullo constante del entorno se apagó momentáneamente, dejando que solo se escuchara el latido acelerado del corazón de Lorenzo. La mirada del chef se encontró una vez más con la de Camila, y en ese breve intercambio se reflejaba un universo de emociones. El temor a ser descubierto, la determinación de no ceder ante la presión y la chispa de algo que aún no podía definirse, pero que prometía reconfigurar toda la dinámica de la noche. Era un instante suspendido en el que el destino parecía inclinarse hacia lo desconocido, y donde cada detalle, desde el frío del metal en las manos hasta el sutil aroma a limón en el aire, se volvía crucial para el desenlace. La figura enigmática del crítico permanecía en la penumbra, observando, evaluando y dejando que cada momento se impregnara con la promesa de un juicio inminente. Los minutos se estiraron, cada segundo cargado de incertidumbre, mientras la tensión se acumulaba como nubes negras antes de una tormenta devastadora. La respiración se volvió casi audible y cada gesto, cada movimiento, se percibía como la partitura de una sinfonía que aún no había llegado a su clímax. Lorenzo, con una fuerza renovada que surgía de lo más profundo de su ser, se comprometió a transformar esa presión en la motivación para crear algo insólito, una obra maestra que no dejara lugar a dudas sobre su talento. Mientras la cocina seguía su frenético compás, cada aroma y cada textura se fusionaban en un relato que trascendía la simple preparación de alimentos, convirtiéndose en la encarnación de un sueño colectivo y a la vez en la manifestación de una lucha interna que amenazaba con derrumbar las viejas certezas. La noche se volvía testigo de un cambio inminente, y en cada mirada, en cada suspiro, se percibía que la barrera entre la perfección y el fracaso estaba a punto de desvanecerse. La crítica anónima, oculta tras la sombra de lo desconocido, se cernía sobre el ambiente como una fuerza inexorable, obligando a cada uno a enfrentarse a la verdadera esencia del arte culinario. El clímax del momento no llegó de manera abrupta, sino que se fue tejiendo con cada detalle. El sonido del cintos en tintos, aceite chisporroteando, el roce de las manos en la superficie fría de la encimera, el aroma penetrante de la albahaca fresca y la sensación casi etérea de saber que, en cualquier instante, el curso de la noche podría cambiar de forma irreversible. La tensión acumulada, lejos de disiparse, se transformó en el motor de una batalla que trascendía lo físico y se adentraba en el terreno de lo existencial, donde cada plato preparado era un acto de desafío y cada error una lección que se grababa en la memoria del tiempo. En esa atmósfera sobrecogedora, el destino de la Belle Époque parecía pender de un hilo, y la figura de Camila se erguía como la clave para descubrir no solo la identidad del crítico anónimo, sino también la verdadera naturaleza de un arte que se definía por la pasión, la vulnerabilidad y la inquebrantable determinación de trascender. La noche, en su complejidad y misterio, se convirtió en el escenario perfecto para una transformación que, aunque aún oculta, prometía cambiar para siempre el curso de la historia del restaurante y con ello el destino de quienes se atrevieran a soñar en medio del caos. El ambiente en la cocina alcanzó su punto máximo, donde cada sonido y cada respiración parecían conspirar para marcar el instante decisivo. Lorenzo, con el sudor perlando su frente y las manos temblorosas, se lanzó a la última y más crucial creación de la noche. Cada corte, cada movimiento, era una declaración de guerra contra la duda y la arrogancia que lo había acompañado durante tanto tiempo. Los ingredientes se transformaban en protagonistas de una epopeya sensorial, y el crepitar del aceite en la sartén se mezclaba con el latido acelerado de un corazón que se negaba a rendirse. El reloj parecía detenerse, mientras cada segundo se extendía en una eternidad cargada de incertidumbre. La luz tenue del comedor se filtraba por las rendijas, dibujando sombras que danzaban al compás de un destino inminente. En ese instante, la mirada de Lorenzo se cruzó con la de Camila, quien, desde su mesa en el salón, observaba cada detalle
con una calma imperturbable. Sus ojos, profundos y fijos, eran como espejos que reflejaban tanto la crítica implacable como la esperanza de una redención posible. Sin necesidad de palabras, el intercambio de miradas se transformó en el puente que conectaba la furia del chef con la serenidad casi mística de su inesperada interlocutora. Mientras Lorenzo mezclaba, picaba y disponía meticulosamente cada elemento, la cocina se impregnaba del aroma de hierbas frescas, ajo dorado y un toque de limón que parecía haber sido extraído del mismísimo alba. El calor del horno, casi abrasador, contrastaba con la frescura que emanaba de los ingredientes recién cortados. Cada sonido, desde el sutil roce de los utensilios de acero hasta el eco distante de pasos y murmullos, intensificaba la atmósfera. La tensión era palpable, un hilo invisible que unía a cada persona en un estado de expectación nerviosa. El clímax de la preparación se materializó cuando Lorenzo, con una determinación férrea, presentó su obra maestra en el centro de la cocina. El plato, un mosaico de colores y texturas, emergía como una sinfonía de sabores destinados a dejar huella. El brillo del aceite, el contraste entre lo crujiente y lo tierno, y la cuidadosa disposición de cada elemento eran testimonio de un talento que se negaba a ser opacado. Pero lo que realmente importaba era la reacción que se estaba gestando en el silencio expectante de Camila. En ese preciso momento, el tiempo pareció congelarse. La música de fondo, antes discreta, se volvió casi inaudible ante la fuerza del instante. La respiración se hizo densa y cada latido resonaba en la mente de todos como un preludio del juicio inminente. Camila tomó lentamente el tenedor y se acercó al plato, sus movimientos medidos y cada gesto impregnado de una serenidad que desmentía la tensión del entorno. El silencio se apoderó de la cocina y el salón, mientras todos esperaban la benedicción de aquella crítica silenciosa. Con cada bocado la expresión de Camila se transformaba sutilmente. La evaluación no era inmediata, pero cada pequeño gesto, cada pausa antes de pronunciar una palabra, hablaba de un proceso interno complejo. La intensidad en sus ojos reflejaba la lucha entre la crítica despiadada y el reconocimiento del talento oculto. Para Lorenzo, esos momentos se sintieron como eternidades. Cada segundo era una prueba de fuego, en la que el futuro de su reputación estaba en juego. El ambiente se llenó de una mezcla de esperanza y temor, donde la posibilidad de redención se enfrentaba a la amenaza de una caída definitiva. La textura del plato, el contraste de sabores y la maestría en la presentación eran el testamento de un esfuerzo titánico, pero la respuesta de Camila era la única variable que determinaba el destino de la noche. La tensión se volvía casi tangible, como si la cocina se hubiera convertido en un escenario sagrado donde cada detalle contaba. Finalmente, en un suspiro que pareció abarcar toda la existencia, Camila alzó la mirada y sostuvo el silencio unos largos instantes. Su rostro, sereno y enigmático, no revelaba aún su veredicto, y en ese instante se comprendió que el verdadero clímax no era simplemente la culminación de una preparación culinaria, sino el choque de dos mundos, el de la técnica absoluta y el de la sensibilidad crítica. La cocina, testigo silencioso de la lucha interna y externa de Lorenzo, se impregnó de una energía casi mística que auguraba un desenlace que cambiaría para siempre la esencia del restaurante. La atmósfera en la cocina, saturada de tensión y de un silencio expectante, se transformó en el escenario donde se sellaría el destino de la noche. Tras el clímax en el que cada bocado de la obra maestra de Lorenzo había sido evaluado con la mirada crítica y enigmática de Camila, el ambiente parecía contener la respiración. Las luces tenues que hasta ese momento habían jugado con las sombras y resaltado la precisión de cada movimiento, se suavizaron en un resplandor casi íntimo, como si quisieran ofrecer consuelo ante la inminente revelación. Lorenzo, cuyos dedos aún temblaban por la emoción y la presión, se quedó inmóvil frente al plato expuesto en el centro de la estación de trabajo. El sudor mezclado con la fragancia de las hierbas y el aceite se deslizaba por su frente,
y cada gota parecía simbolizar la lucha interna entre el orgullo herido y el anhelo desesperado de redención. El tiempo, en esos instantes, parecía haberse detenido. El zumbido de las máquinas, el murmullo de la cocina e incluso el latido de su propio corazón componían una partitura de incertidumbre y expectación. Camila, con su porte sereno y mirada penetrante, se acercó lentamente al plato. Cada uno de sus pasos resonaba en la quietud del momento, impregnando el espacio de una energía que desafiaba la lógica del instante. La luz reflejada en sus ojos revelaba la profundidad de una experiencia acumulada a lo largo de años, y su semblante, a la vez imperturbable y enigmático, sugería que en su interior se libraba una batalla de emociones. Mientras tomaba el tenedor con delicadeza, el aire se volvió casi tangible, como si cada molécula estuviera cargada de la promesa de un veredicto definitivo. Lorenzo observaba casi en un estado de trance, cómo Camila degustaba su creación. Cada bocado parecía prolongar la eternidad. El crujido preciso del ingrediente, el contraste perfecto de sabores, la armonía de colores y texturas que había elaborado con tanto esmero. El silencio era absoluto, roto únicamente por el suave susurro de la respiración y el murmullo lejano de los demás empleados, quienes se mantenían al margen, conscientes de que estaban siendo testigos de un momento decisivo. La intensidad del instante crecía a cada segundo, y el chef se debatía en un torbellino de emociones que oscilaban entre la esperanza y el temor a la ruina. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Camila dejó el tenedor sobre el plato. Por un instante, sus ojos se posaron en cada detalle de la creación, evaluando en silencio lo que Lorenzo había plasmado en cada trazo de su obra culinaria. La tensión se hizo insoportable, y en ese preciso momento, la cocina pareció llenarse de una luz casi etérea, como si el destino quisiera revelar la verdad oculta tras la aparente perfección. Con una calma que contrastaba con la tormenta emocional que se vivía en la sala, Camila levantó la mirada hacia Lorenzo y en un tono que fusionaba firmeza y melancolía, pronunció las palabras que transformarían el curso de la noche. Ahora, sí, este es el verdadero chef Lorenzo, dijo, dejando que su voz resonara con una claridad que partió la incertidumbre y disipó el miedo. Aquellas palabras, simples pero cargadas de significado, fueron como un bálsamo para el alma del chef. El silencio se rompió en un murmullo de alivio y asombro entre el equipo, y en ese instante, Lorenzo sintió cómo se disipaban las sombras de la duda. El peso de la crítica y la presión se transformaron en un torrente de emociones positivas, en la certeza de que, a pesar de las adversidades y de las intensas disputas internas, había logrado plasmar su esencia en cada detalle. La atmósfera en la cocina cambió de forma casi imperceptible pero definitiva. Los utensilios que habían sido testigos silenciosos de la tensión y el enfrentamiento, ahora parecían brillar con un fulgor renovado, reflejando la luz de una victoria silenciosa. El aire, impregnado del aroma de la reconciliación, se llenó de una energía vibrante, y cada rostro, incluso el del crítico anónimo que aún se encontraba en las sombras del salón, parecía asentir en aprobación ante la transformación que se había gestado. Lorenzo, con lágrimas contenidas y una sonrisa tímida que emergía entre el orgullo y la humildad, comprendió que la verdadera grandeza no residía en la perfección técnica, sino en la capacidad de aprender de cada error y transformar la crítica en una fuerza vital. La noche, que había comenzado con una tensión casi insoportable, se convirtió en el testimonio de un renacimiento, de la fusión de dos mundos opuestos, la arrogancia y la sensibilidad, el dominio y la vulnerabilidad. Así, en el eco de ese veredicto, se selló una nueva etapa en el destino del restaurante La Belle Époque. Cada ingrediente, cada nota de sabor, se impregnó de la lección aprendida en esa noche memorable, marcando el comienzo de una transformación que resonaría en cada rincón del lugar y en el alma de quienes, desde entonces, vivirían para honrar el verdadero arte de la cocina. La atmósfera en el restaurante, aún vibrante por el eco de los acontecimientos de la noche, se transformó en un escenario de calma y reflexión.
Tras el torbellino de emociones que marcó la confrontación y la redención en la cocina, el ambiente se impregnó de una paz casi sagrada, donde cada detalle parecía narrar una historia de transformación y aprendizaje. Las luces se atenuaron suavemente, y la penumbra del comedor se llenó de matices cálidos que invitaban a una introspección profunda. En medio de este silencio cargado de significado, los rostros del equipo, antes tensos y preocupados, ahora se mostraban serenos, como si cada uno hubiera descubierto un nuevo propósito en el arte de crear. Lorenzo, aún con la emoción fresca de la noche reflejada en sus ojos, se detuvo por un instante en la entrada de la cocina para observar a su equipo. Cada gesto, cada mirada, parecía decir que el tiempo había comenzado a sanar las heridas del orgullo herido y a sembrar la semilla de una nueva filosofía. Recordaba cada error, cada crítica, y entendía que esos momentos dolorosos eran los peldaños necesarios para alcanzar una perfección más genuina. El aroma de las hierbas y el recuerdo del fuego de la cocina se mezclaban con una sensación de renovación, una invitación a dejar atrás la arrogancia para abrazar la humildad y la sensibilidad que solo el verdadero arte puede inspirar. Mientras, tanto en el salón, Camila se encontraba en una esquina, observando en silencio cómo la noche se transformaba en un preludio de nuevos comienzos. Su presencia, tan enigmática como siempre, había dejado una huella imborrable en cada uno de los que la habían visto actuar. Para ella, esa noche no se trató únicamente de juzgar un plato o de desafiar la autoridad, sino de despertar en cada persona la posibilidad de evolucionar a través de la crítica constructiva. Su mirada serena y su actitud firme reflejaban una sabiduría adquirida a base de vivencias intensas, y ahora, al ver el resultado de esa confrontación, parecía sonreír levemente, satisfecha de haber dejado en claro que el verdadero valor reside en aprender de las adversidades. El murmullo del personal se transformó en una conversación tranquila, donde las palabras se elegían con cuidado y el orgullo se mesuraba en la capacidad de reconocer los propios errores. Lorenzo, reuniendo a su equipo en torno a una mesa en el comedor, comenzó a compartir con ellos la lección de aquella noche. Con voz pausada pero llena de convicción, habló sobre la importancia de ver en cada crítica una oportunidad para crecer, para reinventarse y para trascender los límites de la técnica pura. Sus palabras, cargadas de una humildad recién descubierta, resonaron en los corazones de quienes lo escuchaban, generando un ambiente de unidad y esperanza. Los rostros de los cocineros y demás empleados, iluminados por una luz que parecía provenir tanto de las lámparas como de la interioridad de cada uno, mostraban la transformación que solo la experiencia vivida puede provocar. En ese momento, se comprendió que la Belle Époque no era simplemente un restaurante de renombre, sino un refugio donde la pasión, la crítica y el arte se fusionaban para crear algo único y sublime. Cada ingrediente, cada plato preparado era ahora una manifestación de la lucha interna entre el orgullo y la humildad, un testimonio del poder de la redención a través del esfuerzo y la dedicación. La noche se extendió en una serie de conversaciones íntimas y silencios cargados de significado, donde el futuro parecía prometer nuevas oportunidades y desafíos que, lejos de amedrentar, invitarían a superarse. Lorenzo, con una sonrisa sincera y una mirada llena de gratitud, comprendió que aquel episodio marcaría el inicio de una nueva era, tanto para él como para todo su equipo. La conexión que se había forjado entre el arte de cocinar y el valor de aprender de cada error se convertiría en el pilar sobre el cual se edificaría el legado del restaurante. En ese instante de calma y reflexión, mientras las sombras se alargaban y la noche se preparaba para dar paso a un nuevo amanecer, se percibió que el verdadero triunfo no estaba en evitar el fracaso, sino en abrazarlo y transformarlo en una fuerza vital. La lección de aquella noche se convirtió en una promesa tácita, una invitación a seguir adelante con la certeza de que cada error es, en realidad, el primer paso hacia una perfección que se alcanza con el corazón y la mente abiertos a la posibilidad de cambiar.
La noche dio paso a un amanecer que parecía haber nacido del mismo alma del restaurante. En el silencio que siguió a la tormenta de emociones, la Belle Époque se transformó en un santuario donde el pasado se fundía con la esperanza de un futuro renovado. Las primeras luces del alba se filtraban a través de las grandes ventanas, creando destellos dorados que iluminaban las mesas aún vacías y el suelo donde las pisadas habían dejado la marca de una noche inolvidable. Los ecos de los momentos intensos vividos durante la velada parecían susurrar en cada rincón, como si el lugar mismo recordara la fragilidad y la fortaleza de cada ser que lo había habitado. Lorenzo, que había sido protagonista de una lucha interna tan feroz como transformadora, se encontraba solo en la cocina, limpiando con cuidado cada utensilio, mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con el tenue olor a pan tostado. Con una mirada que ya no era la de un hombre arrogante, sino la de alguien que había aprendido a abrazar sus propias sombras, recordó cada palabra, cada mirada de Camila, y comprendió que esa noche le había ofrecido mucho más que una simple crítica. Le había entregado la llave para redescubrir su esencia. La melancolía y la gratitud se entrelazaban en su interior, y mientras colocaba cada herramienta en su sitio, una silenciosa determinación comenzaba a germinar en su corazón. En el salón, las mesas comenzaban a llenarse poco a poco con clientes que, sin saberlo, serían partícipes de la nueva etapa de la Belle Époque. El ambiente, impregnado del recuerdo de una noche convulsa, estaba cargado de una energía renovada. Las conversaciones se mezclaban con la música suave de fondo y el murmullo de la gente parecía susurrar la promesa de un cambio profundo. Entre ellos se encontraba un joven crítico gastronómico, no el anónimo de la noche anterior, sino uno que había sido testigo indirecto de la transformación y que, fascinado por el poder del arte culinario, decidió tomar cartas en el asunto. Camila, cuyo rostro seguía siendo un enigma lleno de serenidad y misterio, apareció entre la multitud. Vestida de forma discreta pero con una elegancia que no pasaba desapercibida, caminó con la certeza de quien ya ha cumplido su misión. Sus ojos recorrían el comedor, observando cada gesto y cada palabra, como si la experiencia vivida la impulsara a buscar la perfección en cada rincón. Su presencia era la prueba viviente de que, detrás de la aparente sencillez, se ocultaba una pasión inigualable y un conocimiento que trascendía lo superficial. En un rincón apartado, un grupo de empleados se reunió para compartir impresiones sobre la noche. Las voces cargadas de emoción y complicidad relataban cómo cada instante había sido una lección de humildad y redención. Los relatos se mezclaban en una narrativa que hablaba de un hombre que había aprendido a transformar la crítica en un motor de cambio y de una mujer que, con su juicio severo pero justo, había logrado despertar en cada uno la conciencia de que el verdadero arte nace de la vulnerabilidad y la constante búsqueda de la excelencia. El aire se impregnaba de una sensación de renovación. Las tensiones de la noche anterior se disipaban lentamente, dejando tras de sí una estela de esperanza y determinación. Cada rincón del restaurante parecía haber sido testigo de un milagro silencioso, una metamorfosis que iba más allá de la mera cocina. La experiencia había trascendido lo tangible, convirtiéndose en una narrativa en la que la pasión, el error y el aprendizaje se amalgamaban para forjar un destino común. Mientras el sol ascendía, llenando de luz cada espacio, Lorenzo salió al pequeño balcón del restaurante y contempló el nuevo día. En ese instante, sintió que cada lágrima, cada palabra dura y cada crítica había contribuido a forjar un camino hacia la verdadera grandeza. Con la mirada fija en el horizonte, comprendió que el verdadero triunfo no era evitar el fracaso, sino aprender de él y convertir cada tropiezo en una oportunidad para renacer. El restaurante, ahora impregnado de una atmósfera casi mística, se erguía como un faro de transformación, un lugar donde cada plato contaba una historia de superación y cada mirada era testimonio de la fe en el cambio. La lección había quedado grabada en el alma de todos. La grandeza reside en la capacidad de reinventarse,
en la fuerza de transformar la crítica en una fuerza vital que ilumina el camino hacia un futuro lleno de posibilidades.